serie de mensajes titulado La resurrección de Cristo, nuestra esperanza. Y estos mensajes estarán basados en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esta mañana estudiaremos los primeros 8 versículos. Así es que le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo número 8. Después de leer el pasaje, hermanos, vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oramos. Dios eterno, queremos rogar, Señor, que el mensaje de tu palabra nos recuerde la gloriosa fe de los creyentes que descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo oro para que en este día tu palabra llegue a nuestros corazones y nos edifique. Bendice a cada amistad que está entre nosotros, para que ellos puedan también poner su fe en el Cristo viviente. En este día, Señor, entregamos este tiempo de meditación para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que quiero que meditemos juntos se titula La certidumbre histórica de la resurrección de Cristo. Antes de estudiar este capítulo de la Biblia, hay ciertas cosas que debemos tener en mente. Y la primera de ellos es que es sumamente recordar que los corintios no negaban la resurrección de Jesucristo. Lo que negaban ellos era la resurrección del cuerpo. Pero Pablo insiste en este capítulo que si el cuerpo no resucita, tampoco Cristo resucitó de entre los muertos. Y la verdad del Evangelio pierde un pilar fundamental sobre el cual está edificada. Es decir, la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos además que en la iglesia de Corinto habían personas de dos trasfondos diferentes. Unos procedían del mundo judío, y en el mundo judío
Recuerden ustedes de que había una secta dentro del judaísmo llamados los saduceos. Estos eran racionalistas. Querían entender las cosas espirituales basados únicamente en la razón. Y este grupo de personas negaban en sí la resurrección de los muertos. Pero también en Corinto habían personas del mundo griego que entendían de una manera distinta las cosas. En ellos en sí había un temor instintivo a la muerte. Así como hoy, hermano. La gente le tiene miedo a la muerte. También eso era realidad en la cultura greco-romana. Fíjense en lo siguiente, que ellos pensaban en sí que el alma era inmortal, pero ellos creían que la inmortalidad del alma suponía la total disolución del cuerpo, en palabras sencillas. Ellos creían que había una parte eterna o inmortal del ser humano que es el alma, pero que con la muerte el cuerpo quedaba disuelto y no podía más volver a la vida. Entre los griegos había unos refranes y uno de estos decía así: el cuerpo es una tumba. Otro refrán de ellos decía: soy una pobre alma encarcelada en un cadáver. Entonces para ellos era inconcebible de que el cuerpo que consideraban malo fuera a volver a la vida. Obviamente los creyentes sí creemos, hermano. Nosotros creemos de que Dios tiene el poder de levantar un cuerpo que esté en el polvo de la tierra, porque ese es Dios. Ahora pensemos en algunas cosas introductorias del capítulo 15. Miren lo que dice Pablo. Versículo número 1 en adelante, hasta el 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora vean que el mensaje que Pablo predica a los hermanos de Corinto no era algo nuevo, era algo que él ya les había predicado. Pero no solamente eso, era algo que ellos mismos habían recibido, como lo dice específicamente el pasaje bíblico. Ellos habían creído las verdades fundamentales del evangelio. Y además de recibirlas, ellos se mantenían perseverando en aquellas verdades. Pero Pablo tiene que insistir que tenían que aferrarse tenazmente a estas verdades, siendo que son necesarias para la salvación del ser humano pecador. Y por eso dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no se retiene esa palabra, ¿qué le dice Pablo? Creísteis en vano. Ahora, hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho histórico que no se puede negar, por dos razones. Número 1, Pablo enseña que la resurrección de Cristo es histórica porque es atestiguada por las Escrituras. Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Quiero que notemos algunas cosas aquí. Para Pablo había un mensaje que era de primordial importancia,
que ocupaba la prioridad. ¿Qué es el mensaje que ocupaba la prioridad? Después de los 2 puntos está la respuesta. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿De dónde se extrae esta información? ¿De alguna leyenda, hermanos? ¿De algún mito? ¿De alguna fábula? ¿De dónde se sabe que Cristo murió por nuestros pecados? De las Escrituras. La palabra escrita da testimonio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y hay abundante información, pero vamos a limitarnos al capítulo 53 del profeta Isaías. Usted conoce que este pasaje es un pasaje profético, escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, y que describe gráficamente lo ocurrido con nuestro Salvador al dar su vida por nosotros. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice el versículo 5. Dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, su muerte, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías dice con claridad de que Cristo Jesús pagó su deuda, pagó mi deuda, murió en su lugar, murió en mi lugar. En la cruz del Calvario llevó nuestra culpa, llevó nuestra condenación, derramó su sangre para hacer efectivo nuestro perdón, nuestro rescate. Aquí lo dice en las Escrituras, hermanos. Ahora regresemos al pasaje bíblico en consideración. Pero y notemos un argumento moderno, hermano, en cuanto a esto. Quiero compartir lo siguiente. Hay gente incrédula que niega que Jesucristo existió. Ellos dicen que eso de que Él murió, por ejemplo, murió crucificado, es algo que únicamente se encuentra registrado en los evangelios y cartas paulinas, pero que eso no lo puede comprobar otra fuente de aquel tiempo. Contestémosle a él, a esa persona, y digamos lo siguiente: que hay fuentes extrabíblicas que confirman que Cristo en realidad sí murió crucificado. Por ejemplo, hubo un historiador judío en el siglo I llamado Josefo. Este informa que durante la caída de Jerusalén en el año 70, los soldados arrasaron con todos los judíos. Y este hombre dice lo siguiente: de que Jesús fue ejecutado por crucifixión. Y él dice de que cuando Pilato, al oírlo acusado por los hombres de la más alta posición entre nosotros, lo había condenado para ser crucificado. Josefo hace una referencia de que los líderes religiosos de aquel día acusaron ante Pilato a Jesús y lo crucificaron. Pero hay otro hombre llamado Tácito que también dice lo siguiente: el emperador Nerón echó la culpa de la quema a Roma a los cristianos,
y le impuso grandes torturas a ellos por causa de un hombre llamado Cristus, que en este caso, hermano, es Cristo. Y que dice que este hombre llamado Cristus sufrió pena extrema durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores romanos llamado Poncio Pilato. Sencillamente, no solo los evangelistas dicen de que Jesús existió y que murió crucificado, sino historiadores como Josefo y como Tácito dan testimonio de que en verdad el Señor murió. Ahora Pablo no se queda allí. Vean el versículo número 3. Versículo 4 sería. Dice el 4. Y que fue sepultado como evidencia que murió, y que resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, ¿conforme a qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Vamos a ir a este otro pasaje bíblico. Vamos al Salmo 16. Este pasaje bíblico es citado en el Nuevo Testamento para afirmar que Cristo resucitó. Son los siguientes versículos. Versículo 10. Bueno, vamos a leer el versículo número 10. Nueve y 10 vamos a leer para tomar el contexto. Dice el Salmo 16, versículo 9 y versículo 10. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿quién escribió esto? Lo escribió David. Y David dice en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, la morada de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora fíjense, cuando es citado en el Nuevo Testamento, el argumento es el siguiente. El escritor de este salmo es David, pero el sepulcro de David está allí en Jerusalén. Entonces David no estaba hablando de sí mismo, porque él sí vio corrupción, y su sepulcro es la evidencia de que él está muerto. Entonces dice el evangelista en el Nuevo Testamento, este pasaje se refiere a Cristo, quien no fue dejado en el lugar de la morada de los muertos, quien tampoco vio corrupción, su cuerpo no se descompuso, porque al tercer día nuestro Señor se levantó victorioso de entre los muertos, hermano. Entonces la resurrección de Cristo es un hecho histórico porque está atestiguada por las Escrituras. Regresemos a 1 Corintios. Pablo dice a continuación, nos da la siguiente razón por la cual la resurrección es histórica y no se puede negar. Pablo dice que la resurrección es histórica porque es confirmada por muchos testigos. Vamos a hacer alguna consideración. Versículo del 5 hasta el 8. Dice así la Biblia. Y que apareció a Pedro, o como dice allí, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
algunas consideraciones. Cuando se estudian los evangelios, notamos de que hay alrededor de 11 o quizás 12 apariciones del Señor después de resucitar. Pero Pablo no menciona todas en este pasaje bíblico. 1. Hay una idea en nuestros días que dice que Jesús no se levantó de los muertos de forma literal, pues, sino que en realidad resucitó en el corazón de sus discípulos. Es decir, una resurrección espiritual. Fíjense que el idioma griego no lo permite, porque hay una palabra que se repite una y otra vez. Es la palabra apareció. Apareció, 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 apareció. No es algo que se sintió, es algo que se vio. Es algo que se vio, algo de lo cual muchas personas fueron testigos. No fue una ilusión óptica, o como decía un loco que veía hace poco, que los discípulos tuvieron una alucinación. No, no es así. Ahora vamos a otros detalles. Aquí hay varios testigos de la resurrección del Señor. Comencemos con el primero. Dice la Biblia, y que apareció a Cefas después de resucitar. El Señor se le aparece a Pedro. Y es interesante la gracia de Dios. Porque ¿quién es que lo había traicionado recientemente? ¿Quién es el que dijo, no conozco a ese tal hombre, y hasta juró con maldición que no lo conocía? Era Pedro. Pero a él se le apareció, hermano, para mostrarle gracia, para mostrarle misericordia, para restaurar a ese hombre que había fallado. Y ojalá nosotros los cristianos aprendiéramos a tener y a dispensar la gracia de nuestro Señor. Porque tenemos la tendencia, miren, a machacar a la gente que cae, a juzgarla pesadamente. Porque quizás usted nunca ha estado en la posición de esa persona. Quizás usted no sabe lo que es fallarle al Señor. Quizás Dios de alguna manera pues le ha bendecido y usted no conoce eso. Y hay personas que son duras, pero eso no era nuestro Señor. Él podía y mostraba gracia a aquel que fallaba. Hay un testigo, este está Pedro. Después, hermano, ¿a quién apareció el Señor? Vaya, hagamos memoria, si usted conoce la Biblia, aquí estamos estudiando la Biblia. A los 12, ¿y Judas dónde estaba? ¿Cómo se les apareció a los 12 si Judas se había ahorcado? Ajá. Hermano, se les llamaba así, aunque Judas no estaba, los 12. Así se les llamaba, se les conocía normalmente como los 12. Segundo, vamos al tercero. Veamos este testimonio, hermano. Versículo 6. Después apareció a más, mire, a más de 500 hermanos a la vez. Es el único lugar en el Nuevo Testamento que se nos habla de esta aparición. ¿Dónde tuvo lugar? No lo sabemos. ¿En qué circunstancia fue? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, cuando uno tiene un estado emocional demasiado alterado, uno puede estar perturbado y andar viendo cosas que no son en realidad. Pero 500 personas no pueden estar tan perturbadas que estén viendo visiones, que estén viendo alucinaciones. Eso es imposible. Eso es imposible, hermanos. Entonces aquí nos habla de algo histórico, algo concreto. Dice el pasaje bíblico, y Pablo agrega una cláusula ahí, de los cuales muchos, miren, dice Pablo, si quieren ir a preguntarles, hay muchos que viven aún, y otros obviamente habían ya partido con el Señor. Después, hermano, ¿a quién se le apareció el Señor? Se le apareció a Jacobo, su medio hermano. Usted recuerde de que Jacobo era un incrédulo. Era un incrédulo en el ministerio terrenal de Jesús. Hasta por lo que entendemos, hasta después de la resurrección, Jacobo creyó en el Señor y se convirtió en el líder principal de la iglesia
de Jerusalén. Fíjese que a menudo uno trata con gente incrédula y uno se decepciona, diciendo, este familiar mío, tanto que le hablo al Señor, le he traído un montón de hermanos para que le hablen, le testifiquen, le ha pasado de todo, casi se ha muerto, ha revivido, le ha dado cáncer, está vivo y un montón de cosas y nada, duro. Miren, tengamos esperanza. Si Jacobo nunca creyó y aunque vio al Señor haciendo milagros, escuchar su enseñanza, lo vio ahí cara a cara y no creyó en todo su ministerio terrenal. Pero cuando el Señor se le apareció resucitado, él entendió que Cristo es Dios y que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por el Señor. Fue salvo. Ahora, y al último de todos, ¿a quién se le apareció? Se le apareció, hermano, allá al final, dice Pablo, como un abortivo, se le apareció al apóstol Pablo. Ahora, hermano, esto de los testigos es importante. Ahora vamos a pensar en algunas cosas. El testimonio que una persona da de un suceso tiene validez, pero hay ciertos puntos que le dan mayor validez a un testimonio. Por ejemplo, cuando un testimonio es atestiguado por muchos testigos independientes, este testimonio tiene mayor peso. Imagínense que hay un accidente de tráfico, que un vehículo se cruzó el semáforo en rojo y provocó un accidente de tráfico. Y en ese lugar solamente había una persona que vio aquel evento. Vaya, ¿cuenta el testimonio de esa persona? Sí cuenta. Cuenta. Pero ahora dígame usted, ¿cuál testimonio tendría más valor? Si cuando ocurrió ese hecho hay 10 personas que no se conocen y dicen que es cierto, que aquel carro se atravesó el semáforo en rojo y provocó el accidente, ¿cuál testimonio tiene mayor peso? El testimonio de los 10, porque es un testimonio múltiple y es un testimonio independiente. Ahora vamos con los evangelios. Haga memoria. De los 4 evangelistas, hermanos, ¿quiénes fueron apóstoles? No me digan que estamos aquí estudiando la Escritura. ¿Quiénes fueron apóstoles de los 4 evangelistas? Pedro no escribió ningún evangelio. Hay un evangelio apócrifo, pero ese es falso. Vaya, vamos. No, Judas tampoco fue apóstol y no escribió evangelio. Iglesia. Dios santo. Bueno, hermanos, vamos a estudiar quiénes son los escritores de los 4 evangelios. Vaya, pues les voy a ayudar con los nombres, vaya. ¿Mateo fue apóstol, sí o no? Sí, fue apóstol. ¿Marcos fue apóstol? No fue apóstol, hombre. Se han desvelado ustedes quizás, pero están fallando. Marcos no fue apóstol. ¿Lucas fue apóstol? Ya están dudando, solo como 3 me contestan. No fue apóstol Lucas, hombre. Juan fue apóstol. Amén, es el único que sabe. Entonces vean lo siguiente. Tenemos 4 testimonios que hablan sobre la resurrección y son independientes. Y es interesante, miren. Hay 4 testimonios de que Cristo resucitó. Lo dice Mateo, que fue un apóstol. Marcos, que fue discípulo de Pedro solamente. Lo dice Lucas, que fue un creyente que vivió después de segunda generación. No fue de la primera generación, sino de la segunda generación. Y lo dice Juan. Hay un testimonio múltiple que identifican el mismo hecho. Cristo resucitó de entre los muertos. El testimonio es válido, porque son varios testigos. Son testigos independientes y que dicen que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, hermanos, un testimonio es más confiable cuando está cerca de aquel tiempo donde se llevó a cabo el suceso. Por ejemplo, imagínense que estamos con el mismo accidente de tránsito. ¿Qué testimonio tendrá mayor peso?
que lo lleven a usted a una entrevista para dar su testimonio al juzgado una semana después de ocurrido el accidente o 25 años después. Una semana después, hombre, porque está fresco en la memoria. Ya 25 años después, hasta el nombre olvida uno. Ahora fíjense que cuando se escribió de la resurrección de Cristo, se escribió inmediatamente, en un periodo corto de tiempo de que Él había resucitado. Rápidamente se escribió de que Él había resucitado. Y saben, hermanos, que hay registros de personas de la historia que se escribieron 500, 600 años después de que ellos estuvieron con vida, atribuyéndole esas cosas a esas personas. Pasó un gran periodo de tiempo hasta que fue puesto por escrito. Y aún así la gente, eso sí lo cree. Mira. ¿Qué quiero yo decir? Que el hecho de que Cristo resucitó tiene peso histórico, porque ese evento fue escrito en corto tiempo después de acontecido. Porque es la verdad. Cristo resucitó de entre los muertos, conforme a la Escritura. Es verdad de que apareció a los 12, apareció a Pedro, apareció a María Magdalena, apareció después cuando no estaban los discípulos, faltaba Tomás, también apareció a 500 hermanos a la vez, apareció a Jacobo y apareció a Pablo y me apareció a mí y a usted. Pero, hermanos, no resucitado, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Nos ha aparecido en la vida como Salvador. Y yo estoy convencido que Cristo resucitó. Imagínense, hermanos, que usted va por un camino. Y en ese camino hay una división, una bifurcación. Me cuesta decir la palabrita. Entonces usted tiene que llegar a su destino, pero solo un camino es el correcto. Entonces a la orilla del camino hay 4 personas. 3 están muertas y una viva. ¿A quién usted le preguntaría por cuál camino debe tomar? Yo le preguntaría al vivo. Usted va también, va. Vaya. Ilustrémoslo. Esos 3 muertos es Mahoma, es Buda y es José Smith, fundadores de las grandes religiones mundiales. Y el que está vivo es Cristo. Y el camino para que queremos saber es cómo ir al cielo. Entonces usted le preguntaría a Mahoma, que está muerto, cómo ir al cielo. Le preguntaría a Buda, que está muerto, cómo ir al cielo. Le preguntaría al líder de los mormones, José Smith, cómo ir al cielo si está muerto. ¿A quién le preguntaría? Yo le preguntaría a Cristo, porque Él está vivo. Y Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los creyentes creen en un Señor vivo, resucitado. No estamos fundados en fábulas, cuentos, leyendas, mitos. Estamos fundamentados en la verdad histórica de que al tercer día de entre los muertos se levantó nuestro Salvador con poder y gloria. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, amigo. Mire, si usted ha creído otras cosas, eso no es el Evangelio. El Evangelio de Dios no es algo inventado por hombre. El Evangelio de Dios es algo revelado por nuestro Salvador para la salvación de usted, que es un pecador, hombre. Entréguele su vida a Cristo. Ponga su confianza en alguien viviente, hombre. ¿Acaso no entiende de que las cuestiones de los ídolos, eso no es nada? Es algo muerto, algo sin sentido. Ponga su fe en el Cristo viviente y en esta mañana será salvo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la certidumbre histórica de la resurrección de Cristo. Queremos agradecerte porque nuestra fe
descansa en un hecho real, en un hecho concreto. Y gracias Señor, por el gran testimonio que nos da tu santa palabra sobre la resurrección de Cristo. Es un hecho que no se puede negar. Si se tiene una mente sobria, sensata, reflexiva, no se puede negar. Yo te doy gracias, Dios, porque aquí muchos de los que nos encontramos en el santuario hemos depositado nuestra fe en esta gran verdad. Te bendecimos, Señor, porque Cristo ha resucitado y nos ha salvado eternamente. Se ha aparecido en nuestra vida para darnos esperanza, para darnos salvación. Y Dios, yo te agradezco porque el Señor es quien, tal como somos de pecadores, nos ama y nos llama a la salvación. Dios, hay personas que tienen su confianza en un Cristo muerto, en un Cristo que está en la tumba todavía, en un Cristo sufriente. Oro para que en esta mañana ellos pongan su fe en el Cristo de la Biblia, aquel que se levantó con poder y gloria de entre los muertos al tercer día. Amado amigo, ¿desea usted entregar